Creo que el 16 de julio del 2025 para muchos de nosotros, cuando pasen los años, será simplemente un día más, 16 de julio del 2025. Pero estoy convencido que para una pareja, para unas familias, esa fecha definirá un antes y un después. Probablemente te diste cuenta que el 16 de julio del 2025, ¿y por qué hablo del 16 de julio de hace algunos días? Porque precisamente fue en esa fecha que sucedió un evento que se viralizó en las redes sociales. Resulta que el 16 de julio estaba la famosa banda Coldplay, estaba con todo su concierto y de repente empieza la famosa cámara, la Keep Scan, esa cámara que empieza a enfocar a algunas personas que están en el escenario. De repente esa cámara se posa sobre una pareja y al posarse sobre una pareja, pues muchos pensaron que era una pareja más y seguro el amor, el idilio que estaban experimentando en su concierto. El punto fue que cuando enfocaron a la pareja literalmente se dejó de abrazar, ella se tapó, él se escondió y a partir de allí surgió, creo que uno de los escándalos mediáticos más tremendos en el concierto de Coldplay. Y fue que este hombre, un CEO de una empresa de inteligencia artificial llamado Andy Byron, estaba no con su esposa, sino que estaba con su directora de recursos humanos en un concierto. Y entonces, como alguien diría, una cosa es que te traicionen en un lugar y otra cosa es que lo hagan de manera tan pública. Y aunque cualquier tipo de traición es dolorosa, creo que eso tuvo que haber sido muy duro. Yo pensaba, ¿qué habrá pensado su familia? ¿Qué habrá pensado la esposa de esta mujer, de este hombre? ¿Qué habrá pensado la esposa de este hombre? ¿Qué habrá pensado también la familia, el esposo de esa mujer? Ver dos personas allí. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuáles son los efectos? Y yo hoy te quiero contar que cuando pasan este tipo de cosas, y yo hoy te quiero contar que sí hay unos efectos, que sí hay unas consecuencias, que sí hay inclusive unas maldiciones. Sé que suena fuerte esta palabra, pero no hay otra manera de decirlo. Yo te quiero hoy compartir por lo menos un par de cosas que dice la Biblia acerca de las maldiciones, del adulterio, de la infidelidad. Y quiero dejarlo claro que no lo hago desde la superioridad moral. Soy muy consciente de que cualquiera de nosotros, cualquier pareja es vulnerable, estamos expuestos a eso, pero no podemos por eso dejar de ignorar los terribles efectos. Y me encontraba que uno de las maldiciones de la infidelidad, del adulterio es la autodestrucción. Proverbios capítulo 6 32 dice, pero el que se llega a la mujer de otro hombre o viceversa, se destruye a sí mismo y dice, destruye su alma. Proverbios 6 32. Una de las cosas que trae como consecuencia, como una maldición el adulterio es la destrucción del alma. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de la mente, estamos hablando de las emociones y estamos hablando de la voluntad. Cuando una persona incursiona en adulterio, cuando una persona incursiona en infidelidad, trae eso maldición a su alma, se afecta la mente, se afecta la voluntad, se afectan las emociones. Y es por eso que vemos que alguien cuando ha incursionado en infidelidad o en adulterio, literalmente su manera de pensar cambia, literalmente sus emociones cambian y obviamente su voluntad se transforma totalmente. Me he encontrado con personas, mujeres o hombres que dicen, es como si fuera otra persona, pero es porque es una maldición que aparece, que está allí, que está descrita. Dice que quien hace eso, quien se llega al hombre, quien no es o viceversa, dice que destruye su alma. Esa es una de las maldiciones más terribles que puede atraer una persona sobre su vida porque afecta su alma y por eso es que la persona se transforma, por eso es que la persona cambia, por eso es que la persona se vuelve irritable con su pareja, porque su mente está siendo destruida,
Por eso es que sus emociones son transformadas en su casa, porque sus emociones han sido corroídas. Por eso es que su voluntad, antes que era firme, que tenía claras las cosas en su hogar, ahora sus prioridades han cambiado. ¿Por qué? Porque es un principio. Es un principio. No conozco a alguien que caiga en adulterio y en infidelidad, que su alma, su mente, sus emociones y su voluntad sigan igual. Empiezan a cambiar las cosas y esa es una primera maldición del adulterio y la infidelidad. La segunda maldición del adulterio, de la infidelidad, dice Proverbios el 6:33, dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Increíble. Esto nos tiene que poner a pensar muchísimo a todos, porque lo que dice es que quien comete adulterio pierde el honor, quien comete adulterio pierde algo que es muy tremendo y es la reputación. Y sobre todo es muy difícil volverla a recuperar, muy difícil, muy difícil. Por eso es un reto delicadísimo cruzar esa línea, porque si hay hijos, los hijos, se cae su papá o su mamá de un pedestal, un amor de 5, 10, 15, 20 años, de repente se viene el piso, y los procesos de reconciliación son muy difíciles, no imposibles, porque con Dios todo es posible, pero es muy difícil y es que lo leemos en Proverbios 6:33, dice, sus heridas, su vergüenza vallará y su ofrenda nunca será borrada. Y a ver, es una herida, es una cicatriz que queda en el alma, en el corazón y que solo el amor de Dios puede hacer que alguien restaure ese dolor. Entonces, otra maldición terrible del adulterio, de la infidelidad, es cómo afecta la reputación, tu reputación, pero sobre todo crea un caos emocional muy difícil de borrar, muy difícil de afectar. Y más adelante, si te quedas hasta el final, te explicaré un caso muy concreto acerca de eso. La tercera, la tercera maldición del adulterio tiene que ver literalmente con Dios. Yo me encuentro mucho con que la gente dice, pero Dios es amor. Y sí, Dios es amor, pero Dios también habla de su ira, su juicio. Obvio, no es la ira de nosotros, es su juicio. Él ama, pero tiene que ejecutar un juicio. Y Proverbios 22:14 nos dice muy bien que quien hace eso provoca el enojo y la ira del Señor, y la ira del Señor caerá sobre esa persona. Quien comete adulterio, literalmente no lo puedo adornar de otra forma, es que cae sobre la vida de esa persona el juicio o la ira de Dios. Alguien podría decir, pero fulanito, fulanita está en adulterio y su vida sigue igual. Tú no conoces el día a día de esa persona. Viene una enfermedad, viene una pérdida, y por eso, si te quedas al final, te voy a contar un caso muy específico que también aparece en la Biblia. Entonces, si hay un juicio, de pronto la persona podrá seguir con esa pareja, pero en algún momento un cáncer se va a levantar en sus finanzas, un cáncer se le va a levantar en seres queridos, en personas que él o ella ama. Algo va a empezar a pasar en su salud, porque sí hay unas consecuencias y quien cae en eso no va a salir inmune de lo que Dios hace. Ahora, la gran pregunta, ¿hay perdón para el adulterio y la infidelidad? Pues claro que la hay. No hay pecado o error o falla que Dios diga, no, 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 eso es demasiado difícil para mí. No, hay la sangre de Cristo puede con todo. Ahora, eh, como yo le decía a alguien hace algunos días, el único pecado que Dios no perdona es el que no está dispuesto a renunciar. Es el único pecado que Dios no perdona es aquel en el que tú no estás dispuesto a renunciar a Él. Pero todo pecado, en este caso un pecado como estos, pues es claro que tiene el perdón de Dios. Ahora, una cosa es el perdón y otra cosa son las consecuencias. Y en eso tampoco te puedo mentir. Claro que van a venir consecuencias. Aquí viene el caso que te quiero contar específicamente. Muchos conocemos la vida de David, del famoso rey David. Cuando tú lees la vida del rey David, te encuentras que luego de que él vence, de que tiene victoria, que tiene paz,
Un día David decide de manera precipitada llegarse, acostarse con una mujer que era esposa de uno de sus soldados. La historia está en el libro de Samuel, en el capítulo 11, en segunda de Samuel 11, donde David toma la decisión de acostarse con una de las mujeres de su soldado. Ella va a quedar embarazada, le va a contar a él va a clamar o organizar un plan para mandar primero para traer a su esposo y meterle el hijo de David a él, lo manda a llamar, le dice que tiene unos días de descanso de la guerra, que llegue a su casa y pues en ese tiempo no había las pruebas de ADN para identificar la paternidad y David dice, no, él se acostará y pasará y él será su hijo, pero este soldado es muy fiel y deciden no hacerlo y bueno, para hacerles corta la historia, al final David dice, no me funciona el plan A, que era que se llegara a su esposa y meter el hijo, entonces plan B. Y el plan B es que David va a mandar a matar a eh, Urias. Y aquí empezamos a ver un poco lo que te decía hace unos instantes, cómo la mente de quien está en adulterio se corroe. David se vuelve un asesino intelectual, le dice a su soldado más importante que ponga a Urias al frente y que se descuide, que lo maten. Y así hace su soldado, lo pone al frente al esposo de aquella mujer, cual se acostó David, y sí, lastimosamente Urias muere. Joab, que es su capitán más importante, llama al rey, le dice, misión cumplida, Urias ha muerto, y David dice, ok, ya pasó todo, la manda a llamar a ella, y aparentemente el caso está cerrado, nadie se dio cuenta, pero Dios se había dado cuenta, y tiempo después, casi un año después, Dios va a confrontar a David con eso y trae un juicio. ¿Te acuerdas? Se había dicho que quien comete adulterio e infidelidad siempre va a acarrear el juicio de Dios. El juicio, y tristemente, es que el niño va a morir, pero no solamente es un juicio, y si bien es cierto, David reconoce, David pide perdón, pero como leíamos en una de las maldiciones, su afrenta no es borrada. ¿En qué sentido? Y es que hubo unas consecuencias. Si tú sigues leyendo y conoces un poco la vida de David, te vas a dar cuenta que David fue un extraordinario rey, pero lastimosamente ese pecado trajo consecuencias en sus hijos. Un hijo de David viola a una media hermana, luego más adelante Absalón también se va a sublevar contra él y podríamos decir que David fue un excelente rey o empresario, diríamos hoy, pero en su hogar fracasó. ¿Por qué? Porque las trazas, las huellas, el cáncer de lo que había hecho, si bien es cierto, obtuvo el perdón de Dios, las consecuencias se vieron. Por eso, quiero cerrar con algunas reflexiones importantes. Y yo recuerdo que cuando vi el video y bueno, la viralidad de lo que pasó en el concierto de Coldplay, de esta pareja, de las palabras del CEO, bueno, todo se empezó a venir abajo en su vida personal, la empresa pues prescindió de él porque dijo que pues esos valores no representaban a la empresa. Y empezó pues, toda la debacle, toda la crisis. También vi bueno, los famosos memes, ¿cierto? Los famosos videos, pero yo creo que hay que ir más allá del meme, hay que ir más allá del video y es primero que todo, no podemos subestimar lo que pasó con esta pareja. Y cuando digo no podemos subestimar, es que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Si tú estás casado, si tú estás casada, estás soltero y tal vez cuando te cases, mi invitación es que no podemos subestimar esto. Tenemos un reto muy grande. Si ves en la parte de atrás, tengo una especie de planta. Si bien es cierto, esta plantica es artificial, decorativa, quiero que pienses por unos instantes si esta planta fuera real. Si esta planta fuera real, yo tendría que todos los días estarla regando, cada cierto tiempo regarla. Quiero decirte que de la misma manera es nuestra vida de familia, es nuestra vida de pareja. Tenemos el gran reto de regarla. La reflexión hoy que yo te quiero dejar es
Quedó el escándalo de Coldplay, quedó el escándalo de esta pareja, pero ¿cómo está? ¿Cómo estás en tu vida hoy? ¿Cómo estás en tu vida de pareja hoy? El próximo puede ser cualquiera de nosotros. Tal vez no en un concierto con la viralidad de lo que pasó. El próximo puede ser tú. Tal vez en este momento tu vida de pareja, tu vida personal está pasando por un caos, por una crisis. Tal vez estás empezando a considerar a otra persona. Tal vez ya lo estás viviendo. Y esto que pasó creo que es una advertencia para todos y cada uno de nosotros. Recuerda, cuida tu mente, cuida tu corazón. Hombres, mujeres, tenemos ese gran reto. Soy muy consciente. Tengo 25 años de casado, pero estoy convencido que los años que tengo no garantizan que a mí no me pueda pasar, que a mi esposa no le pueda pasar. Hoy en día casi que el porcentaje es igual a igual. Antes era mucho más infiel el varón, pero también hoy ha crecido la infidelidad en la mujer. Luego ninguno de nosotros está exento de eso. Les estoy hablando entonces a las parejas, a las futuras parejas. Cuida tu mente, cuida tu corazón. Una infidelidad no solo empieza con una mirada, una infidelidad empieza aquí, empieza en nuestra mente, empieza cuando empezamos a considerar cómo le llamo, cómo le escribo, cómo me acerco. Cuando empiezas a cavilar en todas esas cosas, ahí se empieza a ir a camino hacia una infidelidad, pero también una infidelidad empieza cuando hay insatisfacción, eh, cuando hay una serie de tanques emocionales que no estamos llenando nuestra relación de pareja. A veces vivimos con la persona y asumimos que estamos bien y eso no es así. De repente un día estalla una cosa como estas y nos damos cuenta. Pensaba yo en la esposa de este hombre o el esposo de esta mujer, qué tan conscientes habrán sido de cómo estaba su vida de pareja días antes. ¿Cuántos de los dos, de las parejas de cada uno de ellos, estarían pensando que estaban bien y de pronto no estaban bien hasta que todo literalmente les estalló en la cara ante miles y millones de personas? La invitación entonces es que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Y finalmente, un consejo que pocos dan, pero que es necesario hacerlo, y es, también quiero hablar a hombres y mujeres que están insistiendo en relaciones con alguien que ha fallado una y otra vez. Mi consejo hoy, si bien es cierto, siempre como alguien que sirve en las cosas de Dios, que cree en la restauración, que cree en la reconciliación, que cree en las segundas oportunidades también, les quiero decir a algunos de ustedes, hombres, y sobre todo algunas mujeres también, y es, hay personas que no van a cambiar. No porque Dios no quiera, porque ellos no quieren. Y mi invitación para casos extremos es huye, huye de allí, porque si no tu vida va a terminar en un caos. Suena contradictorio porque siempre hablamos de confiar en Dios, de creer en Dios, pero a lo largo de todos estos años me he encontrado con gente que quiere cambiar, pero también he encontrado con gente que ya no quiere cambiar. Y si el pozo se seca, si el lago se seca y tú te quedas cerca de un lago que está seco, te vas a morir de sed. Así que también ahí está la reflexión para aquel que dice, ¿y qué hago si ha sido repetitivo? No pierdas el tiempo, huye de allí porque se te va a ir la vida tratando de cambiar a alguien que no quiere cambiar. Si ya has llegado hasta aquí, ya has quedado hasta aquí en este video, gracias, gracias por escuchar mi opinión. Como digo, no desde la superioridad moral, desde la vulnerabilidad, desde lo que nos puede pasar a todos. Gracias por estar aquí. Recuerda que ese es un nuevo tú. Este no es religión, esto es reconexión.